VES Televisión. En el entorno del Día de la Danza, el Centro de Danza Experimental CEDEX realizó un conversatorio sobre la historia de la danza ecuatoriana en su espacio escénico La Capilla. Esta es una iniciativa que la hemos planteado desde este año, la esperamos seguir manteniendo, que son las jornadas por abril, mes de la danza. En esta ocasión hemos constituido una estructura que tiene varios ejes. Uno de estos es el que estamos viendo ahora, Historia Viva, que estamos buscando que la memoria se mantenga, que los maestros que han forjado la danza en el país puedan contarnos de primera mano su historia, cómo la han vivido y cómo ha servido esto para el desarrollo de la danza hoy en día. Clever Viera es mi maestro y gran amigo. Paquito Salvador de igual manera, con ellos hemos tenido la oportunidad de conversar mucho, de compartir escenario. Nosotros también tenemos un proyecto que se llama Cielo Abierto, que es un encuentro de danza contemporánea, en la cual ellos han estado siempre presentes y siempre han colaborado con estas iniciativas del Centro de Danza Experimental. Entonces hay una relación de amistad súper estrecha y es por eso que yo he pedido que nos acompañen, que nos compartan su experiencia, para así poder llegar a más gente que tal vez no tiene idea de dónde es que nosotros hemos empezado en este camino de la danza. Se conservaban con la denominación de las fiestas mayores, que eran fiestas religiosas, laicas, profanas al mismo tiempo, que contemplan la fiesta de Pascua, la fiesta de la Semana Santa, la Semana Mayor, que se llamaba igual, los carnavales, y que generalmente dentro de esas grandes celebraciones populares están ya inversas un sinnúmero de festividades sincréticas que se fueron acomodando por imposición con la Iglesia y por la imposición de los calendarios occidentales que se fueron prácticamente infiltrándose en la memoria igual de las sociedades originarias con el nombre de fiestas católicas y que perviven en la actualidad. Porque fiestas de cosechas, fiestas de la luna, fiestas aparentemente llamadas en nombre de estas deidades, por mucho tiempo se les celebraron con fiestas de Corpus Christi, con fiestas de San Juan, con fiestas de San Pedro, de San Pablo, y un sinnúmero de festividades que toman el nombre y la advocación de santas, santos, patronas, que son indispensables y que son vigentes en la actualidad en los descendientes contemporáneos de estas sociedades originales. En el estrenado siglo XX, años 20, años 30, años 40, el Ecuador igual está iniciándose incipientemente y con cierta relevancia en un desarrollo económico, porque tiene una conexión el Ecuador regional, incluso mundial y atlántica, con todo lo que es el negocio del cacao. Las incipientes urbes de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, tienen vínculos de comercio y tienen igual contactos atlánticos con Europa, con Centroamérica, con otras partes del mundo, que van dinamizando la economía y van estas ciudades adquiriendo unas jerarquías en donde se van consolidando clases sociales vinculadas a la banca, vinculadas al comercio, vinculadas a los negocios, una incipiente vida cultural que siempre está dada en manifestaciones de música, de danza, ya instaurado más o menos el pasillo, en plena vigencia e incorporación, bailes de moda francesa, como cuadrillas, como mazurcas, como polcas, como bailes de época, pero que son específicamente géneros musicales que animan el entretenimiento. Por los años 40-50, ya tenemos nosotros acá en el Ecuador la presencia de dos personas que son básicas igual para la presencia de lo que es la danza en dos vertientes. Esta señora Olga Fish
luego de la Primera Guerra Mundial, viene trayendo saberes, conocimientos de su formación desde Europa, se instaura en Quito y crea en el año de 1930 Folklore, un almacén que hasta ahora pervive. Vienen trayendo ideas, formas, conceptos, maneras, prácticas de cómo hacer. La señora, en el área de las artesanías populares, el señor Raymond Moshe, en cómo instaurar una forma de danza académica en el Ecuador. Por esa misma época que llega el señor Raymond Moshe, están llegando a Guayaquil un sinnúmero de señoritas europeas que tuvieron acceso a formarse en academias, en institutos o en ciertas escuelas de prestigio en Europa. Estas señoritas también vienen y polinizan en Guayaquil, en sus academias que abren, este afán por realizar danza. En el Ecuador no teníamos nosotros una tradición formativa en el aspecto de lo que es la danza académica. Recordemos igual que la danza académica, que se crea con Luis XIV, 1768, que se crea la Real Escuela de la Danza, que es el seno y la matriz donde se va a generar la gran ópera de París que existe actualmente, es la que generó, la que instauró el ballet clásico, la terminología de esta estructura de entender y de hacer la danza como una franca forma de hacer la danza, pero con un carácter hegemónico, aristocrático, exclusivo, de buen gusto, de refinamiento y vinculado a una élite. A pesar de que para llegar a hacer todo eso, la historia del ballet académico se nutre fundamentalmente de todo lo que es la fiesta popular, el carnaval europeo y todas las manifestaciones que vienen de herencia greco-latina, germana, anglosajona, latina, ibérica, y que todavía perviven y subsisten en algunas manifestaciones que todavía se llaman, allá las llaman todavía folclore, que todavía se mantienen en estas sociedades. Y volviendo entonces acá a nuestro país, Raymond Moshe llega a Quito, se casa con una dama, una señorita mosquera, vinculada a ciertas familias de la burguesía quiteña, para poder establecer una academia particular que comenzó a funcionar con niñas de sociedad que accedían como un apéndice de prestigio, de roce, que sus padres procuraban que sus hijas deben ir a estudiar danza, como un distintivo que les otorgaba estatus, que les otorgaba prestigio, y era como de moda en los años de esta época. Para entonces, imposible suponer la profesión de bailarín en un medio que carecíamos de ese tipo de historia y de memorias, porque no teníamos. Peor, los varones dedicarse a la danza. Todavía la sociedad ecuatoriana, Quito, Guayaquil, una mentalidad estrecha, una moral pacata, puritana, imposible cómo puede ser un hombre, e incluso las señoritas de sociedad, prestarse a un arte frívolo, vinculado a la perdición, vinculado al pecado o a cosas fáciles que no son valoradas ni propias de la moral, de la ética del comportamiento, pero sí útiles para tener un refinamiento educativo y de prestancia social. Raymond Moshe tiene la suerte de poder ingresar como profesor al magisterio en el Ecuador, y él accede como maestro en el Normal Manuela Canizares, en el Juan Montalvo, en el Colegio Mejía, en el Conservatorio Nacional de Música y Canto y Declamación, por la década de los 45-50. Acceden las primeras maestras normalistas a tener un acercamiento a lo que es la danza clásica, a lo que es el folclore, porque este señor, dentro de la educación
de danza que daba e impartía en los colegios, no hacía nada más que reponer ciertos fragmentos de bailes españoles populares folclóricos, ciertos bailes populares franceses y ciertas cosas, pequeños fragmentos de obras académicas en las cuales él, cuando era alumno en la ópera en París, donde se tituló, había prácticamente ejecutado. Es decir, la academia, la danza clásica, tiene un polinizador, Raymond Mollet-O'Neill, que viene y expande, hace una historia conectada de lo que él conoció, de lo que él vino, e instaura en Quito. Y luego Raymond Mollet no solamente va a estar en Quito, va a acceder también a Colombia, va a Popayán, va también a Guayaquil, y se irradia, y crean más o menos unos primeros espacios, aunque reducidos, pero ya en la educación, a tener nociones de lo que es la danza, de lo que es el folclore. Y parece entonces las primeras maestras normalistas dicen que ellas aprendieron viendo lo que hacían las poblaciones en sus provincias de donde procedían. Quito era un centro de donde venían las primeras maestras normalistas de todas las provincias del país, porque no había en todo el país donde estudiar y ser profesora normalista o ser varón normalista. Era el Juan Montalvo y era el Manuela Canizares. Los temas específicos para bailarse eran absolutamente temas que rememoraban y que exaltaban el pasado inca. Y el culto vírgenes del sol, el incario, las vasijas, los abalorios, son Cumandá, ya una novela publicada por Juan León Mera, servía de temas para hacer esto, coreografías escolares, en donde participaban las maestras, los profesores, y de esa manera dinamizar la vida social, académica, de lo que eran los establecimientos y conmemorar las fiestas cívicas que desde entonces se entronizan en el Ecuador como parte de la formación en los centros de estudio. Por su parte, Raymond Mollet, en su espacio de academia que tenía con estas niñas de sociedad quiteña, sus producciones, sus trabajos estaban simplemente vinculados a hacer fragmentos igual de bailes académicos, de ciertos fragmentos de ballets europeos, y cuya finalidad eran hacer galas o sabatinas en el Teatro Nacional Sucre, que eran en homenaje a las damas de la Cruz Roja, a las damas de la Caridad, y prácticamente recreaban y se difundían y se socializaban en un núcleo reducido de público y que generalmente respondía a una clase burguesa, ascendente, de banqueros, de hacendados, de familias que tenían negocios en Quito de los años 50. Para los años 60 ya se crea la Unión Nacional de Periodistas. Marcelo Ordóñez es un jovencito que está estudiando. En el Colegio Juan Montalvo también tuvo ocasiones de poder bailar e interpretó algún pasaje de danza ecuatoriana vinculada a estos temas incásicos de gran memoria y de suponer el pasado incásico del Ecuador. Y ese fue el primer contacto y acercamiento que tiene el Marcelo. Luego el Marcelo, que es de ahí irrumpe él, años 61, 62, 63, gracias a que su hermano Marco Ordóñez, periodista, que crea él la Unión Nacional de Periodistas, instaura unos festivales folclóricos en el año 61, 62, 63 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y Marcelo Ordóñez es coordinador de estos festivales, a los que invitaban
a diversidad de comunidades donde conservaban y tenían sus cofradías, sus grupos, la gente, para hacer una muestra ante el público quiteño de visibilizar lo que había y por qué otro tipo de gente estaba constituida la nación. Están difundidos asimismo por un gran aparato y un gran medio que es la radio, un elemento de la modernidad en Quito que se instaura HCJB, hoy Cristo Jesús bendice. La primera igual secta que llega al Ecuador, que se encargará en años posteriores a ejercer una nefasta forma de aculturación, de pérdida y de desarraigo de la religiosidad en la supuesta evangelización, que a nombre de evangelizar prácticamente acabó con un sinnúmero de comportamientos festivos, de prácticas religiosas, de fiestas en la mayoría de provincias del país, fundamentalmente Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura. No bailes porque es pecado, no bebes porque terminas y acabas todo el dinero, tu mujer está abandonada, te quedas en la calle endeudado por haber sido prioste, por haber dado de comer a toda la comunidad. Eso es pecado, no hacer pecado. Eso simplemente no viene bien, porque altera los sistemas de producción, que para el capitalismo no puede ser destruido, porque es pérdida de tiempo en horas de producción, de consumo, en las haciendas, en los trabajos que tiene la gente. La incipiente televisión 1960, 63, 64 se establecen los primeros canales de televisión. Marcelo Ordóñez crea con el auspicio del Centro Ecuatoriano Norteamericano el Conjunto Nacional Folclórico. Se acabó el auspicio del Centro Ecuatoriano Norteamericano y el Marcelo Ordóñez pasa directamente a depender de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del municipio de Quito. Se construye y se inaugura el famoso Hotel Quito, propiedad del municipio de Quito, y es el grupo de planta que tiene que bailar todos los fines de semana, de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para todos los grupos turísticos que venían al país. Algunos integrantes de la agrupación del Marcelo, como el Guillermo Salvador, el Jorge Chamorro y el Rubén Guarderas, el primero se fue a Estados Unidos a estudiar danza. Estudió y todo, pero ya se casó y se quedó allá, nunca regresó acá. El segundo, el Jorge Chamorro, se quedó en México, nunca regresó, y el Rubén Guarderas se fue a Chile, donde se fue, estudió y todo, pero nunca terminó de titularse y no tiene un solo título, sino que pasó, figuró, estuvo en montones de cosas, que es como un guión más o menos que tiene Rubén en ese tipo de cosas, y en donde es muy olfativo y muy listo para desempeñarse más como gestor, que es más o menos el guión que él construyó y que aprendió muchísimo de su predecesor, Marcelo Ordóñez. Porque el Marcelo, después de lo que hace todas estas gestiones, logra consolidar y aprovechar las relaciones del entonces gobierno para gestionar juntos con la Noral Mavera, la creación de la Compañía Nacional de Danza en el año de 1976. Pero lo importante es que nosotros tomamos una decisión, o sea, cuando yo voy a México, vamos en busca de un maestro, o sea, vamos en busca de la técnica. Y con un compromiso, o sea, militante, pues, o sea, político, militante, de regresar. Entonces, claro, a los 3 años, primero regresó al Carlos, regresé yo y el Arturo sigue todavía en México. Pero esa fue, por eso digo, o sea, para mí es la historia del cuerpo, no la historia de una técnica. Porque yo regreso en el 81 y empiezo a dar clases, en esa época daba 2 y 3 clases al día. En el 81 yo obviamente estoy trabajando en la Compañía Nacional de Danza y ahí hago coreografías
me hago cargo del entrenamiento de la compañía, tenía 27 años, o sea, en el 81. Pero paralelo a eso ya creo el Senda, ¿no? El centro de danza, en La Tola. Ahí está la Susana Reyes, que es la que consigue, ella siempre fue pilísimas. Pero ella consiguió la casa barrial de La Tola Baja, del otro lado, y ahí empieza el Senda. El equipo, Carlos Cornejo, Clever Viera era muy bueno, ya muy bien, porque el Carlos era muy paciente para dar básico, para construir, y conmigo era un poco más la velocidad. Pero ¿qué es lo que yo quiero contar? Entonces empezamos, esa era la tarea fundamental, dar técnica. En el 84 yo hago el Yara Danza, y en el Yara Danza se crea el Frente de Danza Independiente. Cuento esto que es muy importante porque la relación de trabajo con el Wilson Pico me es muy importante para mí, porque hay una parte que el Paco mencionó que para mí es importante para el desarrollo de las artes escénicas en Quito, que es fines de los 60, comienzo del 70, cuando está Fabio Pacchioni y está el otro que viene de Argentina. No, que es discípulo de Grotowski, él se llama Pascal Monod. Esa área del tiempo que está detenida, que nadie habla porque la esconden. O sea, el Wilson Pico, por ejemplo, a veces ha soltado alguna información. Es que Fabio Pacchioni es un gran director de teatro, que a mí me hubiera gustado haberlo vivido. Igualmente, el Pascal Monod es discípulo de Grotowski. O sea, el Wilson Pico es discípulo de Grotowski, pero nunca lo dijo. Entonces, para mí fue una maravilla, porque yo lo descifré, ¿no? Porque, ¿qué es lo que yo recibo en México? Como hasta el día de hoy, vayan allá a la escuela de la Claudia La Vista y van a técnica. Entonces yo tenía una técnica, yo era el mejor alumno del Javier Francis. Pues estuve 8 meses con él. Me enloqueció y me botó. Se queda Luis Fandiño, ¿no? Se queda Luis Fandiño con nosotros, y yo estoy 3 años y ya regreso. No, espérate, ya, ¿a dónde querías llegar? Estabas hablando del discípulo Wilson Pico de Grotowski. Exacto. Esa área, o sea, nadie habla de esa área, y ahí la gente que vivió ahí fue privilegiada. Entonces lo que quiero decir es que el Wilson, sin querer o queriendo, me traspasó ciertos métodos de Grotowski. Entonces el Wilson es el que me abre las puertas hacia la improvisación. Entonces me da ciertos rudimentos para yo poder entrar a improvisar y buscar cosas. Porque en ese tiempo ni sabía. Lo que sí sabía es que tenía un deseo muy grande de revertir mi lenguaje. Ahora, eso ya estoy hablando del 84, que empieza el Frente de Danza. Pero en el 86 yo viajo por primera vez a Alemania, y en Alemania me encuentro con ¿qué? Con la danza Butó. Entonces veo primero el espectáculo de Carlota y quedé yo también como ella, así. De veras quedé temblando así, sudo cuando una cosa me gusta, es tenaz. Entonces claro, fui y hablé con ella. Entonces llega una niña así chiquitita, cuadrada, así, y yo, pero en escena, que bestia, ¿no? Y luego, en esa misma época, está Shiro Daimon, que es otro japonés, pero él dice, yo no soy danza Butó, porque yo hablé bastante con él y tomé un taller de 4 días, de 4 horas, pura respiración, y así echado en el piso. Solo al último momento nos hizo parar y así un rato. Y entonces nos tenía respirando, y él decía que la danza es respiración, alimentación y concentración, creo. Pero él decía alimentación. Digo esto porque yo les decía desde el comienzo la historia del cuerpo, ¿no? O sea, cómo el cuerpo fue mutando, cómo el cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo del danzante, por lo menos los que trabajan conmigo, mutan, ¿verdad? Entonces fue importante haber visto la danza Butó, haber tenido esta experiencia con el Wilson
de una práctica de improvisar y todo aquello, ¿no? Y en el año 90, en el 89, me encierro en la sala de la Tarqui, de la Guiara Danza, me encierro casi por un año, ¿no? Y que en esa época éramos pareja. Esta es la verdadera historia de la danza. Historia de amor, o sea, yo dije de impotencia y todo eso, pero es historia de amor, es historia de pasiones. Ves Televisión.